Había pasado tanto tiempo desde que todo comenzó, y sin embargo, a veces sentía como si fuera ayer. Aquel día en la universidad, cuando Luke me sonrió por primera vez, no podía imaginar que esa sonrisa escondía tantas mentiras. Tampoco podía prever que, años después, mi vida se convertiría en una batalla constante entre el amor y la traición, entre la esperanza y el miedo. Pero aquí estoy, contando esta historia no porque quiera revivir el dolor, sino porque necesito que sepas que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz al final del túnel. Esta es mi historia, una historia de amor y, sobre todo, de cómo aprendí a levantarme cada vez que el mundo intentó derribarme. Todo comenzó con un engaño, pero terminó con una lección. El pasado puede perseguirte, pero no tiene por qué definirte. Y aunque las cicatrices siguen ahí, me recuerdan que soy más fuerte de lo que nunca pensé posible. Esta es mi verdad, mi lucha y mi redención. Esta es la historia de cómo sobreviví a las sombras del pasado y encontré mi lugar en el mundo. La vida después de la boda con James fue, en muchos sentidos, como un remanso de paz. El anillo en mi dedo era un recordatorio constante de que, a pesar de todo el caos que habíamos vivido, habíamos encontrado algo real. Pero la tranquilidad nunca dura demasiado, y pronto descubrí que las sombras del pasado no se desvanecen tan fácilmente. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un paquete sin remitente en mi buzón. Lo abrí con cuidado, y dentro había un USB. Con un nudo en el estómago, lo conecté a mi computadora. El archivo contenía una serie de correos electrónicos entre James y un tal, señor Mac. Los mensajes eran ambiguos, pero hablaban de eliminar obstáculos y proteger intereses. Mi mente comenzó a divagar. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Quién era el señor Mac? Y, lo más importante, ¿qué estaba protegiendo James? Esa noche, mientras cenábamos, decidí confrontarlo. James, ¿quién es el señor Mac? Pregunté, observando su reacción. Él se quedó quieto por un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Ana, es complicado, comenzó, pero lo interrumpí. No quiero evasivas, necesito saber la verdad. James suspiró y tomó mi mano. El señor Mac es un antiguo socio. Hace años, trabajamos juntos en un proyecto que salió mal. Hubo acusaciones de corrupción, pero nunca se probó nada. Desde entonces, hemos mantenido distancia, pero parece que alguien quiere reavivar ese fuego. Sus palabras me dejaron más confundida que antes. ¿Estaba James involucrado en algo ilegal? ¿O era solo otra trampa de Luke o Patricia para sembrar dudas entre nosotros? Decidí investigar por mi cuenta, pero cada paso que daba parecía llevarme a un callejón sin salida. Pocos días después, recibí una llamada de Nancy. Ana, tienes que ver esto, dijo, y me envió un enlace. Era un artículo en un periódico local que hablaba de un escándalo financiero en la corporación Sun. Según el reportaje, James estaba siendo investigado por presuntas irregularidades en un contrato millonario. Mi corazón se hundió. ¿Era esto cierto? ¿O era otro intento de Luke por destruirnos? Cuando James llegó a casa esa noche, lo enfrenté directamente. ¿Qué está pasando, James? ¿Por qué hay un artículo que te acusa de fraude? Él se sentó, con el rostro cansado. Ana, es una mentira. Luke está detrás de esto. Ha estado manipulando a la prensa y a mis competidores para desacreditarme. Pero no voy a dejar que nos gane. Su voz era firme, pero yo no podía evitar sentirme traicionada. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté, con lágrimas en los ojos. Porque no quería preocuparte, respondió, abrazándome. Pero necesito que confíes en mí. La tensión entre nosotros creció en los días siguientes. James pasaba largas horas en la oficina, lidiando con la crisis, mientras yo me sentía cada vez más aislada. Una noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi una foto que me dejó sin aliento. Era James, en lo que parecía ser una cena íntima con una mujer que no reconocía. La publicación era de una cuenta anónima, y los comentarios estaban llenos de insinuaciones. ¿Era esto real, o solo otro truco de Luke? Decidí seguir a James al día siguiente. Lo vi salir de la oficina y dirigirse a un restaurante en el centro de la ciudad. Desde lejos, observé cómo se sentaba en una mesa con la misma mujer de la foto. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba sigilosamente. Escuché fragmentos de su conversación. El plan está en marcha, dijo la mujer. No podemos permitir que Luke gane. James asintió, con una expresión seria. Ana no puede saber la verdad todavía. No está lista. En ese momento, me sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. ¿Qué verdad estaba ocultando James? ¿Y por qué no confiaba en mí para contármela? Decidí confrontarlo esa misma noche. James, ¿quién es esa mujer? Pregunté, mostrándole la foto. Él se quedó en silencio por un momento, y luego suspiró. Es una investigadora privada. La contraté para ayudarme a desenmascarar a Luke. No quería que te involucraras más de lo necesario, Ana. Es peligroso. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste?
Pregunté, sintiéndome herida. Porque te amo, Ana. Y no quería ponerte en riesgo. Me abrazó, y por primera vez en semanas, sentí que podía confiar en él de nuevo. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. La investigación de James finalmente dio frutos. Descubrimos que Luke había estado conspirando con Patricia para arruinar la reputación de James y recuperar el control de la corporación Sun. Con la evidencia en mano, James presentó cargos contra ellos. Luke fue arrestado, y Patricia huyó de la ciudad. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho. La prensa no dejaba de hablar del escándalo, y la reputación de James estaba por los suelos. Pero juntos, decidimos enfrentar la tormenta. James renunció a su puesto en la corporación Sun y comenzó un nuevo negocio, lejos de las sombras del pasado. Hoy, mi vida con James es diferente. Hemos aprendido a confiar el uno en el otro, a pesar de las mentiras y los secretos. El amor no es perfecto, pero es nuestro. Y eso es suficiente para seguir adelante, con la esperanza de que el futuro nos depare días más tranquilos. Los meses siguientes a la caída de Luke fueron un remolino de emociones. Aunque James y yo habíamos logrado superar la tormenta, las cicatrices aún estaban frescas. La prensa no dejaba de hablar del escándalo, y aunque James había renunciado a su puesto en la corporación Sun para empezar de cero, las miradas de sospecha y los murmullos nos seguían a todas partes. A veces, me preguntaba si alguna vez podríamos escapar del pasado. Una tarde, mientras organizaba mi estudio de diseño, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de responder, pero algo me impulsó a hacerlo. «Ana», escuché una voz familiar al otro lado. Era Patricia. Mi cuerpo se tensó de inmediato. «¿Qué quieres, Patricia?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella soltó una risa amarga. «No te preocupes, no voy a molestarte. Solo quería decirte que Luke está libre otra vez. Y esta vez, no piensa quedarse de brazos cruzados». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el corazón acelerado. ¿Qué significaba eso? ¿Luke estaba planeando algo? Le conté a James lo que había sucedido, y su rostro se endureció. «No vamos a dejar que nos intimide», dijo, tomando mi mano. «Pero tenemos que estar preparados». Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un ruido en el jardín. James se levantó de inmediato, con los sentidos alerta. «Quédate aquí», me dijo, saliendo de la habitación con cautela. Lo seguí en silencio, con el corazón en la garganta. En el jardín, encontramos a un hombre encapuchado tratando de forzar la puerta trasera. James lo enfrentó, y en la lucha que siguió, el intruso logró escapar, pero no antes de que James le arrancara la capucha. Era uno de los antiguos socios de Luke. La policía llegó poco después, pero el hombre ya había desaparecido. «Esto no va a parar», dije, temblando. James me abrazó con fuerza. «No vamos a dejar que nos gane, Ana. Prometo protegerte». A pesar de sus palabras, la tensión en nuestra casa era palpable. Contratamos seguridad privada y cambiamos nuestras rutinas, pero la sensación de estar siendo observados no nos abandonaba. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje anónimo. «No puedes escapar del pasado, Ana. Luke siempre gana». Lo borré de inmediato, pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente. James decidió tomar medidas más drásticas. Contactó a un antiguo amigo de la policía, quien le sugirió que presentara una orden de restricción contra Luke. «No va a detenerlo», le dije, sintiéndome derrotada. «Pero es un comienzo», respondió James, con determinación. Mientras tanto, mi negocio de diseño comenzó a sufrir. Los clientes cancelaban pedidos, y los proveedores se volvían esquivos. Al principio, pensé que era solo una mala racha, pero luego recibí una llamada de Nancy. «Ana, hay rumores de que Luke está detrás de esto. Está usando sus contactos para arruinarte». Me sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Hasta dónde llegaría Luke para destruirnos? James no se quedó de brazos cruzados. Usó sus contactos para ayudarme a mantener mi negocio a flote, pero la presión era insoportable. Una noche, mientras discutíamos nuestras opciones, recibimos una visita inesperada. Era el padre de James, el patriarca de la familia Sun. «James, Ana», dijo con una voz grave, «necesitan alejarse de todo esto. Váyanse de la ciudad, empiecen de nuevo en otro lugar». La idea nos sorprendió. «No podemos huir», respondió James, firme. «No vamos a dejar que Luke nos controle». Su padre suspiró. «A veces, la mejor manera de ganar es retirarse. Piensen en ello». Esa noche, no pudimos dormir. La idea de empezar de nuevo en otro lugar era tentadora, pero también sentía que sería una derrota. «¿Qué hacemos, James?», pregunté, sintiéndome perdida. Él me miró con determinación. «No vamos a huir, Ana. Vamos a enfrentarlo, juntos». Al día siguiente, recibimos una noticia impactante. Luke había sido hospitalizado después de un accidente de coche. Según los informes, había perdido el control del vehículo en una carretera solitaria. Patricia estaba con él, pero había salido ilesa.
¿Crees que fue un accidente?, pregunté a James, con una mezcla de alivio y preocupación. Él negó con la cabeza. No lo sé, Ana. Pero esto podría ser nuestra oportunidad para respirar. La noticia del accidente de Luke nos dejó en un estado de limbo. Por un lado, sentíamos un alivio inmenso al saber que, al menos por ahora, no tendríamos que vivir con el constante temor de sus ataques. Pero, por otro lado, no podíamos evitar sentirnos inquietos. ¿Era esto realmente el final? ¿O solo una pausa antes de una nueva tormenta? James se mostró cauto. Necesitamos averiguar qué pasó realmente, dijo, con el ceño fruncido. No podemos asumir que fue un simple accidente. Contactó a su amigo en la policía y le pidió que investigara el incidente. Mientras tanto, decidimos aprovechar esta oportunidad para respirar, para reflexionar sobre nuestras opciones. La idea de empezar de nuevo en otro lugar seguía rondándonos la cabeza. Tal vez su padre tiene razón, dije, una noche, mientras cenábamos en silencio. Tal vez lo mejor sea alejarnos de todo esto y empezar de cero. James suspiró. No quiero huir, Ana. Pero tampoco quiero seguir viviendo con miedo. Necesitamos encontrar una solución que nos permita ser felices y vivir en paz. En los días siguientes, exploramos diferentes posibilidades. Consideramos mudarnos a otra ciudad, cambiar nuestros nombres y empezar una nueva vida. Pero también pensamos en la posibilidad de enfrentarnos a Luke de una vez por todas, exponer sus crímenes y asegurarnos de que no pueda hacernos daño nunca más. Finalmente, la investigación sobre el accidente de Luke arrojó resultados sorprendentes. Según los informes, el coche de Luke había sido saboteado. Alguien había manipulado los frenos, haciéndolos fallar en el momento crucial. La policía sospechaba que Patricia estaba involucrada, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarla. Esto cambia todo, dijo James, con una mirada de determinación en sus ojos. Luke no solo es nuestro enemigo, sino también una víctima. Y Patricia es aún más peligrosa de lo que pensábamos. Decidimos que era hora de tomar medidas drásticas. Contactamos a un periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de Luke desde el principio. Le proporcionamos toda la información y las pruebas que habíamos recopilado, incluyendo los correos electrónicos, los testimonios y los informes policiales. El periodista publicó un artículo explosivo que revelaba toda la verdad sobre Luke y Patricia. El escándalo fue mayúsculo, y la opinión pública se volvió en contra de ellos. La policía reabrió el caso y comenzó una nueva investigación. Patricia, sintiéndose acorralada, intentó huir del país, pero fue arrestada en el aeropuerto. Luke, aún convaleciente en el hospital, fue acusado de múltiples delitos, incluyendo fraude, conspiración y intento de asesinato. Finalmente, la justicia prevaleció. Luke fue condenado a una larga pena de prisión, y Patricia también fue declarada culpable de varios cargos. Con nuestros enemigos tras las rejas, James y yo pudimos respirar tranquilos por primera vez en mucho tiempo. Después del juicio, decidimos quedarnos en la ciudad. No queríamos que Luke y Patricia nos obligaran a huir. Queríamos demostrarles que habíamos ganado, que éramos más fuertes que ellos. James reconstruyó su negocio y recuperó su reputación. Yo seguí trabajando en mi estudio de diseño, creando hermosas obras de arte que reflejaban mi pasión por la vida. Juntos, construimos un hogar lleno de amor, confianza y felicidad. El pasado siempre estará ahí, como una cicatriz en nuestro corazón. Pero hemos aprendido a vivir con él, a no dejar que nos defina. Hemos descubierto que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la esperanza nunca muere y que siempre hay una luz al final del túnel. Y así, mi historia continúa. Con cada día que pasa, me siento más fuerte, más valiente y más agradecida por todo lo que tengo. He aprendido que la vida es un regalo precioso, y que debemos aprovechar cada momento al máximo. Y aunque el camino no siempre sea fácil, sé que, con James a mi lado, puedo superar cualquier desafío que se presente. Después de que Luke y Patricia fueron encarcelados, una extraña calma se apoderó de nuestras vidas. Era como si hubiéramos estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que, al fin liberados, no sabíamos cómo volver a respirar normalmente. Nos llevó tiempo adaptarnos a la ausencia de la constante amenaza, al silencio que ya no estaba cargado de peligro. James y yo nos enfrentamos al desafío de reconstruir nuestras vidas desde las cenizas. La corporación Sun era un recuerdo lejano, y aunque James tenía ofertas de trabajo en otras empresas, decidió que era hora de construir algo propio, algo que no estuviera manchado por el pasado. Abrió una pequeña consultoría, enfocándose en ayudar a otras empresas a navegar por crisis y a implementar prácticas éticas. Yo, por mi parte, me sumergí de lleno en mi estudio de diseño. Los clientes, al principio reacios, comenzaron a regresar a medida que la verdad sobre Luke salió a la luz. Sentí una renovada pasión por mi trabajo, creando piezas que reflejaban la resiliencia y la esperanza que habíamos encontrado en medio de la tormenta. Pero reconstruir nuestras vidas no fue fácil.
El escándalo había dejado cicatrices profundas. James luchaba contra la desconfianza, temiendo que cualquier decisión pudiera ser mal interpretada o utilizada en su contra. Yo, por mi parte, tenía pesadillas recurrentes y me sobresaltaba ante el más mínimo ruido. Nuestra relación también se vio afectada. Habíamos sobrevivido a la tormenta juntos, pero el estrés y la tensión habían dejado una huella. Nos costaba comunicarnos abiertamente, temiendo decir algo que pudiera reabrir viejas heridas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, sentí que una brecha se abría entre nosotros. James, dije, rompiendo el silencio, ¿estamos bien? Él levantó la vista, con una mirada de sorpresa en sus ojos. No lo sé, Ana, respondió, con sinceridad. A veces siento que todavía estamos caminando sobre cáscaras de huevo. Decidimos que necesitábamos ayuda. Empezamos a ir a terapia de pareja, donde aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestros miedos y a perdonarnos mutuamente por los errores del pasado. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Con el tiempo, la confianza comenzó a regresar. James aprendió a confiar en su instinto y a no dejar que el miedo lo paralizara. Yo aprendí a controlar mi ansiedad y a vivir en el presente, sin dejar que el pasado me persiguiera. Nuestra relación se fortaleció a medida que trabajábamos juntos para superar los desafíos. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a celebrar nuestros éxitos y a consolarnos en nuestros fracasos. Descubrimos que el amor verdadero no es perfecto, pero es resiliente, capaz de resistir cualquier tormenta. Un día, mientras caminábamos por la playa al atardecer, James se detuvo y me tomó de la mano. Ana, dijo, con una sonrisa en sus ojos, hemos pasado por mucho juntos. Y aunque el camino no siempre sea fácil, sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lo abracé con fuerza, sintiendo una profunda gratitud en mi corazón. Yo también, James, respondí, con lágrimas en los ojos. Yo también. Nuestra vida después de la tormenta no es perfecta, pero es nuestra. Hemos aprendido a vivir con el pasado, a abrazar el presente y a mirar hacia el futuro con esperanza. Hemos descubierto que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos. Y con James a mi lado, sé que puedo enfrentar cualquier desafío que la vida nos depare. Aunque mi vida había tomado un rumbo mucho más pacífico y feliz, la sombra de Luke y Patricia aún se proyectaba en mi mente de vez en cuando. Me preguntaba, a veces con curiosidad y otras con un escalofrío, cómo estarían viviendo tras las rejas. ¿Habían cambiado en algo? ¿Se arrepentían de sus acciones? ¿O seguían consumidos por el deseo de venganza? Nunca los visité. James tampoco. Sentíamos que cerrar ese capítulo implicaba mantenernos alejados, no darles la satisfacción de saber que aún ocupaban un espacio en nuestras vidas. Sin embargo, la información llegaba, filtrada a través de los medios y, ocasionalmente, por el amigo policía de James. Se decía que la vida de Luke en prisión era dura. Había perdido su estatus, su poder, todo lo que lo definía. Se había convertido en un recluso, aislado y amargado. Las conexiones que creía tener en el mundo exterior se habían evaporado, dejándolo solo con el peso de sus crímenes. Al principio, intentó mantener una fachada de superioridad, pero la realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Los otros presos no lo respetaban, solo veían en él a un hombre caído en desgracia, un objetivo fácil. Su arrogancia se transformó en resentimiento, y su resentimiento en una obsesión por vengarse. Según los informes, pasaba la mayor parte de su tiempo planeando su venganza contra James y contra mí. Soñaba con escapar, con recuperar su poder y con hacernos pagar por haberlo humillado. Pero sus planes eran solo fantasías, castillos en el aire construidos sobre la base de su propia desesperación. Patricia, por su parte, parecía haber tomado un camino diferente. A diferencia de Luke, se había adaptado a la vida en prisión con una sorprendente facilidad. Se había integrado a la comunidad carcelaria, formando alianzas y ganándose el respeto de otras reclusas. Se rumoreaba que había encontrado una especie de redención en la prisión. Se involucró en programas de rehabilitación, ayudando a otras mujeres a superar sus adicciones y a reconstruir sus vidas. Algunos decían que se había convertido en una persona completamente nueva, arrepentida de sus acciones y comprometida a enmendar sus errores. Sin embargo, otros creían que era solo una fachada, una forma de manipular a los demás y de obtener beneficios dentro de la prisión. Decían que seguía siendo tan calculadora y ambiciosa como siempre, solo que ahora sus objetivos eran diferentes. Nunca supe cuál era la verdad. Parte de mí quería creer que Patricia había encontrado la redención, que había aprendido de sus errores y que realmente se arrepentía de lo que había hecho. Pero otra parte de mí desconfiaba, temiendo que pudiera estar tramando algo. En un momento dado, llegó a mis oídos un rumor de que Luke y Patricia estaban planeando algo juntos, una venganza desde dentro de la prisión. Al parecer, se habían reconciliado y estaban trabajando juntos para encontrar una manera de hacernos daño.
La noticia me llenó de temor. ¿Acaso nunca íbamos a poder escapar de ellos? ¿Íbamos a tener que vivir siempre con el miedo de que volvieran a atacarnos? Conversé con James sobre mis preocupaciones. Él me aseguró que no permitiría que nos hicieran daño. Reforzamos nuestra seguridad y nos mantuvimos alerta ante cualquier señal de peligro. Afortunadamente, el plan de Luke y Patricia nunca llegó a concretarse. Quizás fue solo un rumor, o quizás fueron incapaces de llevarlo a cabo desde dentro de la prisión. Sea cual sea la razón, nunca volvimos a tener noticias de ellos. Con el tiempo, la imagen de Luke y Patricia se fue desvaneciendo en mi mente. Dejaron de ser una amenaza constante y se convirtieron en un recuerdo lejano, un capítulo oscuro de mi vida que prefería olvidar. Sin embargo, nunca pude borrar por completo la huella que habían dejado. Su traición me había enseñado una valiosa lección, que el poder y la ambición pueden corromper incluso a las personas más cercanas, y que la venganza solo conduce a la destrucción. Y aunque nunca supe con certeza qué fue lo que realmente sintieron tras las rejas, espero que, de alguna manera, hayan encontrado la paz y hayan aprendido a vivir con las consecuencias de sus actos. Porque al final, todos somos responsables de nuestras decisiones, y todos tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros errores. El escándalo de Luke no solo nos afectó a James y a mí, también sacudió los cimientos de la familia Sun. El apellido, que antes era sinónimo de poder, éxito y filantropía, ahora estaba manchado por la vergüenza. La reputación de la familia, cuidadosamente cultivada durante generaciones, se había visto gravemente dañada. Al principio, hubo negación. Los Sun intentaron minimizar el daño, argumentando que las acciones de Luke eran responsabilidad exclusiva suya y que no reflejaban los valores de la familia. Pero la verdad era innegable. Luke había utilizado los recursos y las conexiones de la familia para llevar a cabo sus crímenes, y Patricia había sido su cómplice. El patriarca, el padre de James, se sintió particularmente devastado. Había dedicado su vida a construir un legado de integridad y respeto, y ahora veía cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Se culpaba a sí mismo por no haber detectado las tendencias de Luke y por haberle dado demasiada libertad. La reacción de la familia fue variada. Algunos se distanciaron de James, viéndolo como un paria, como alguien que había traído la desgracia a su puerta. Otros, en cambio, le mostraron su apoyo, reconociendo que él también era una víctima de las circunstancias. La relación de James con su padre se volvió tensa. Aunque el patriarca nunca lo culpó directamente por las acciones de Luke, James sentía que lo había decepcionado. Le dolía ver la tristeza en sus ojos y saber que había contribuido a manchar el nombre de la familia. Yo, por mi parte, me sentía incómoda en presencia de los Sun. Me resultaba difícil olvidar cómo algunos de ellos me habían tratado antes del escándalo, cómo me habían visto como una intrusa, como alguien que no pertenecía a su mundo. Ahora, después de todo lo que había pasado, no sabía cómo comportarme. Una noche, James y yo fuimos invitados a una cena familiar. Dudé en aceptar la invitación, pero James insistió en que era importante mantener el contacto con su familia. La cena fue tensa y formal. Los Sun intentaron mantener una conversación normal, pero se notaba la incomodidad en el aire. Evitaban mencionar el nombre de Luke y se esforzaban por no hacer comentarios que pudieran resultar ofensivos. En un momento dado, el patriarca se dirigió a James. «Hijo», dijo, con una voz grave, «sé que has pasado por mucho. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has demostrado ser un hombre íntegro y valiente». Las palabras de su padre conmovieron a James hasta las lágrimas. Se levantó y abrazó a su padre con fuerza. «Gracias, papá», dijo, con la voz entrecortada. «Significa mucho para mí». A partir de esa noche, la relación de James con su familia comenzó a mejorar. Los Sun aprendieron a aceptar lo que había sucedido y a seguir adelante. Reconocieron que James no era responsable de las acciones de Luke y que merecía su apoyo y su respeto. Sin embargo, la mancha en el escudo familiar nunca desapareció por completo. El escándalo siempre estaría ahí, como un recordatorio de los errores del pasado. Pero con el tiempo, los Sun aprendieron a vivir con ello y a construir un nuevo legado, basado en la honestidad, la integridad y el compromiso con la comunidad. James se dedicó a trabajar en proyectos sociales, ayudando a personas necesitadas y promoviendo la transparencia en los negocios. Yo, por mi parte, me involucré en organizaciones benéficas, apoyando a mujeres emprendedoras y fomentando la creatividad en los jóvenes. Juntos, James y yo nos esforzamos por demostrar que era posible redimirse y construir un futuro mejor, incluso después de haber pasado por la peor de las tormentas. Y aunque el camino no siempre fuera fácil, sabíamos que contábamos con el amor y el apoyo mutuo, así como con la esperanza de un mañana más brillante. Justo cuando creíamos que habíamos dejado atrás el pasado y que nuestra vida había alcanzado una estabilidad serena, una nueva sombra comenzó a alargarse sobre nosotros. No era una sombra desconocida,
sino más bien un eco del pasado, distorsionado y amenazante. Todo comenzó con una serie de extraños incidentes, pequeños sabotajes en mi estudio de diseño, bocetos desaparecidos, herramientas dañadas, mensajes crípticos dejados en mi escritorio. Al principio, pensé que eran simples accidentes o la obra de algún competidor celoso. Pero la frecuencia y la naturaleza de los incidentes comenzaron a inquietarme. James también notó cosas extrañas en su consultoría. Archivos borrados, reuniones canceladas sin explicación, rumores maliciosos difundidos entre sus clientes. Al igual que yo, al principio lo atribuyó a la competencia o a errores técnicos. Pero pronto se dio cuenta de que algo más siniestro estaba sucediendo. Decidimos investigar por nuestra cuenta. Revisamos las cámaras de seguridad de mi estudio y descubrimos a una figura encapuchada merodeando por la noche. En la consultoría de James, encontramos un software espía instalado en sus ordenadores, rastreando sus comunicaciones y robando información confidencial. Estábamos siendo vigilados. Alguien estaba tratando de sabotear nuestras vidas, de hacernos daño. Pero, ¿quién y por qué? Nuestras sospechas recayeron inmediatamente en Luke y Patricia. Aunque estaban en prisión, sabíamos que eran capaces de planear y ejecutar ataques desde dentro. Tal vez habían encontrado nuevos aliados, nuevos cómplices que estaban dispuestos a hacer su trabajo sucio. Pero a medida que investigábamos más a fondo, comenzamos a darnos cuenta de que la amenaza era más compleja de lo que habíamos imaginado. Descubrimos que los sabotajes y los ataques no estaban relacionados con Luke y Patricia, sino con un nuevo enemigo, alguien que tenía sus propios motivos para hacernos daño. Se trataba de un antiguo socio de Luke, un hombre llamado Víctor, que había estado involucrado en sus negocios fraudulentos. Víctor había logrado evadir la justicia y había estado viviendo en el extranjero durante años, acumulando riqueza y poder. Al parecer, Víctor culpaba a James por la caída de Luke. Creía que James lo había traicionado y que había sido el responsable de su arresto. Ahora, estaba buscando venganza, tratando de destruir todo lo que James amaba. Víctor era un enemigo astuto y peligroso. Tenía contactos en todas partes, desde el mundo de los negocios hasta el bajo mundo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar quién resultara herido en el proceso. James y yo nos encontramos en una situación desesperada. Estábamos siendo atacados desde todos los frentes, y no sabíamos a quién recurrir. La policía no podía ayudarnos, ya que no teníamos pruebas suficientes para incriminar a Víctor. Decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos. Con la ayuda de algunos amigos de confianza, comenzamos a investigar a Víctor y a rastrear sus movimientos. Descubrimos que estaba planeando un ataque a gran escala contra nosotros, un ataque que podría destruir nuestras vidas para siempre. El plan de Víctor era simple pero efectivo. Destruir la reputación de James, arruinar mi estudio de diseño y sembrar la discordia entre nosotros. Quería vernos sufrir, vernos perder todo lo que habíamos construido. James y yo nos enfrentamos al mayor desafío de nuestras vidas. Teníamos que encontrar una manera de detener a Víctor antes de que fuera demasiado tarde. Teníamos que proteger a nuestros seres queridos y defender nuestra felicidad. La batalla contra Víctor sería larga y difícil, pero estábamos decididos a luchar hasta el final. Sabíamos que teníamos que enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestros demonios del pasado si queríamos tener un futuro juntos. Elegimos enfrentar a Víctor. No podíamos permitir que su sombra destructiva siguiera acechando nuestras vidas. Pero sabíamos que enfrentarlo no sería solo una batalla estratégica, sino también una profunda confrontación con nuestros propios miedos y vulnerabilidades. Los desafíos personales y emocionales se entrelazaron con la lucha contra este nuevo enemigo, volviendo todo aún más complejo. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. Cada llamada desconocida, cada rostro nuevo en la calle, me generaba desconfianza. Dormía mal, atormentada por pesadillas en las que Víctor me arrebataba todo lo que amaba. James, aunque fuerte, también cargaba con el peso del miedo. Temía por mi seguridad, por la de su familia, y se culpaba por haber atraído esta nueva amenaza a nuestras vidas. No puedo creer que esto esté pasando otra vez, me dijo una noche, con la voz cargada de frustración. Pensé que habíamos superado todo esto. Lo abracé con fuerza, intentando transmitirle mi apoyo. No es tu culpa, James. No podíamos prever esto, pero lo superaremos, juntos. Pero la verdad era que la confianza que habíamos reconstruido tras el escándalo de Luke se estaba resquebrajando. Las mentiras y la traición habían dejado una cicatriz profunda en nuestras almas, y ahora, ante esta nueva amenaza, volvían a aflorar los fantasmas del pasado. La presión también afectó mi creatividad. Mi estudio, que siempre había sido mi santuario, se convirtió en un lugar de ansiedad. Las ideas no fluían, y cada diseño me parecía vacío y carente de inspiración. Sentía que estaba perdiendo mi identidad, mi pasión. James, por su parte, se obsesionó con la seguridad. Reforzó las medidas de protección en nuestra casa y en mi estudio,
instaló sistemas de vigilancia y contrató guardaespaldas. Si bien agradecía su preocupación, sentía que me estaba asfixiando. Necesitaba espacio para respirar, para sentirme libre. Sé que estás tratando de protegerme, James, le dije un día, pero necesito sentir que puedo vivir mi vida. No puedo estar encerrada en una jaula de oro. Él entendió mi punto. Sabía que no podía controlarme ni protegerme de todo. Teníamos que encontrar un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Decidimos buscar ayuda profesional. Empezamos a ir a terapia individual y de pareja. Necesitábamos procesar nuestros miedos, nuestras inseguridades y aprender a comunicarnos de manera efectiva. La terapia fue un proceso doloroso pero liberador. Aprendimos a identificar los patrones de comportamiento que nos estaban saboteando y a desarrollar estrategias para afrontar la crisis de manera saludable. Descubrí que mi ansiedad se debía a un miedo profundo a perder el control. Había pasado gran parte de mi vida tratando de controlar mi entorno, de anticiparme a los problemas y de evitar el dolor. Pero la vida es impredecible, y no siempre podemos controlar lo que sucede. Tenía que aprender a aceptar la incertidumbre y a confiar en mi capacidad para afrontar cualquier desafío. James, por su parte, aprendió a liberar la culpa que sentía. Se dio cuenta de que no era responsable de las acciones de Víctor ni de los problemas que nos estaban causando. Tenía que perdonarse a sí mismo y concentrarse en el presente. A medida que trabajábamos en nosotros mismos, nuestra relación se fortaleció. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a comunicarnos abiertamente y a confiar el uno en el otro. Descubrimos que el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de afrontar los miedos juntos. Con una nueva perspectiva y una renovada confianza, nos preparamos para enfrentarnos a Víctor. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos decididos a luchar por nuestra felicidad y por nuestro futuro. En medio de la tormenta que desató Víctor en nuestras vidas, una luz de esperanza comenzó a brillar con intensidad. Estaba embarazada. La noticia de la llegada de Sofía, nuestra hija, fue un bálsamo para nuestras almas heridas y un faro que nos guió en la oscuridad. Al principio, el miedo me invadió. ¿Cómo íbamos a proteger a un bebé en medio de todo este caos? ¿Cómo íbamos a criar a una hija con la sombra de Víctor acechando? James compartió mis temores, pero ambos sabíamos que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. La llegada de Sofía nos dio una nueva perspectiva. De repente, la lucha contra Víctor ya no era solo por nosotros, sino por ella, por su futuro, por su derecho a vivir una vida segura y feliz. El embarazo no fue fácil. El estrés y la ansiedad afectaron mi salud, y tuve que guardar reposo durante gran parte del tiempo. James se convirtió en mi roca, mi apoyo incondicional. Me cuidaba, me mimaba y me recordaba constantemente que todo iba a estar bien. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía nuestro amor. Nos sentíamos más unidos que nunca, compartiendo la emoción de la espera y la ilusión de crear una familia. Los amigos de confianza que nos habían ayudado a investigar a Víctor se volcaron en nosotros, brindándonos su apoyo y protección. Se convirtieron en nuestros ángeles guardianes, asegurándose de que estuviéramos seguros y protegidos. Finalmente, llegó el día del parto. Fue un día largo y doloroso, pero también el más hermoso de mi vida. Cuando Sofía nació, sentí que el mundo se detenía. Era perfecta, con sus pequeños dedos, sus ojos curiosos y su piel suave como la seda. James lloró al tomarla en sus brazos. «Es hermosa, Ana», me dijo con la voz entrecortada. «Es perfecta». En ese momento, todos nuestros miedos se desvanecieron. Sabíamos que íbamos a hacer todo lo posible para proteger a Sofía y para darle la vida que se merecía. La llegada de Sofía transformó nuestras vidas por completo. De repente, éramos padres, responsables de un ser humano indefenso. Aprendimos a cambiar pañales, a alimentar con biberón, a calmar los cólicos y a dormir poco. Pero cada noche sin dormir, cada llanto y cada sonrisa valieron la pena. Sofía nos llenó de amor, de alegría y de una nueva razón para vivir. Víctor seguía siendo una amenaza, pero ahora teníamos una motivación aún mayor para derrotarlo. No íbamos a permitir que le hiciera daño a nuestra hija. Con la ayuda de nuestros amigos, planeamos una estrategia para desenmascarar a Víctor y llevarlo ante la justicia. Sabíamos que era arriesgado, pero estábamos decididos a hacerlo. Mientras tanto, nos concentramos en disfrutar de cada momento con Sofía. La llevábamos al parque, le cantábamos canciones de cuna y le leíamos cuentos. Queríamos que supiera que era amada, que era segura y que era la luz de nuestras vidas. La llegada de Sofía nos enseñó que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nos dio la valentía para enfrentar nuestros miedos, la esperanza para superar los desafíos y la determinación para construir un futuro mejor. Mi pequeña Sofía, la niña que nació en medio de la tormenta y que nos dio una razón para seguir adelante, ya no es tan pequeña. Ahora es una adolescente, una joven que comienza a comprender las complejidades del mundo que la rodea. James y yo siempre hemos tratado de protegerla,
de mantenerla alejada de las sombras de nuestro pasado, pero es imposible ocultarle la verdad por completo. La escucho en conversaciones a media voz con sus amigas, la veo absorber las noticias en la televisión con una mirada inquisitiva, y sé que inevitablemente encuentra información en Internet, ese pozo sin fondo de conocimiento y, a veces, de desinformación. A medida que Sofía crece, las preguntas comienzan a surgir. ¿Quiénes eran Luke y Patricia, mamá? ¿Por qué tú y papá sufrieron tanto? ¿Por qué siempre hay un aura de secretismo en torno a ciertos temas? Es un desafío abrumador. ¿Cómo explicarle a mi hija la verdad sin traumatizarla, sin sembrar el miedo en su corazón? James y yo pasamos horas hablando, planeando cómo abordar estas conversaciones difíciles. Decidimos ser honestos, pero adaptando la información a su edad y a su capacidad de comprensión. Le contamos a Sofía sobre la traición, la venganza y la lucha por la justicia. Le explicamos que nuestra familia ha pasado por momentos muy difíciles, pero que siempre hemos logrado superarlos gracias al amor, la unidad y la determinación. Le hablamos de Víctor, no como un monstruo, sino como alguien consumido por el rencor y la sed de venganza. Le enseñamos a no juzgar a las personas por su pasado, sino por sus acciones presentes. Le inculcamos valores como la honestidad, la empatía y el compromiso con la verdad. Le explicamos que el silencio puede ser tan dañino como la mentira y que es importante alzar la voz ante la injusticia. Me maravilla ver cómo Sofía absorbe todo. Admira la valentía de sus padres y se siente orgullosa de nuestra historia. Aprende que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay esperanza y que siempre vale la pena luchar por lo que uno cree. La experiencia de sus padres influye profundamente en su visión del mundo. Se vuelve más consciente de las injusticias sociales, la corrupción y la desigualdad. Se interesa por los derechos humanos, el medio ambiente y la política. Quiere entender cómo funciona el mundo y cómo puede contribuir a mejorarlo. Y lo hace. Sofía decide que quiere hacer del mundo un lugar mejor. Se involucra en actividades sociales, participa en manifestaciones pacíficas y trabaja como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro. Utiliza su talento artístico para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a actuar. Se ha convertido en una joven comprometida, idealista y apasionada. Utiliza su voz y su talento para defender a los más vulnerables y para promover el cambio social. James y yo no podríamos estar más orgullosos de ella. Sé que hemos hecho lo correcto al ser honestos con Sofía, al compartir nuestra historia con ella. Ella ha aprendido las lecciones correctas y está preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Veo en ella un reflejo de nuestro propio espíritu de lucha, una llama que arde con fuerza y una esperanza para un mundo más justo y equitativo. Sé que el legado de nuestra familia continuará a través de ella, y que nuestra historia servirá de inspiración para las futuras generaciones. Sofía, a pesar de las sombras del pasado, elige vivir una vida plena, significativa y comprometida. Se ha convertido en un faro de luz en un mundo a menudo oscuro y desafiante, y como su madre, no puedo estar más orgullosa de la mujer en la que se está convirtiendo. Ella es mi legado, nuestra victoria sobre la oscuridad. Si esta historia te impactó, espera a ver lo que tenemos preparado para ti. Haz clic en suscribirse y únete a la comunidad para más relatos que te mantendrán enganchado.